¿Cómo están? Muy buenos días, estimados estudiantes del primer año de secundaria del Colegio G-Uni. El día de hoy, quien te habla, tu profesor Edgar Ortiz, nuevamente en una sesión del curso de razonamiento verbal. ¿Ya? El día de hoy vamos a hablar nosotros de un tema de vital importancia, una de las columnas vertebrales de este curso de razonamiento verbal, cuál es la comprensión lectora. Entonces, estudiante, tú que estás allí en tu hogar, ponte cómodo y presto para poder escuchar la clase del día de hoy, ¿ya? Vamos a hablar de comprensión lectora acerca de la jerarquía textual. ¿A qué se refiere la jerarquía textual? Viene a ser el proceso de esquematización de los tópicos principales de un ejercicio de comprensión lectora. Si nosotros hablamos del tema de jerarquía textual, debemos hablar de lo que es el tema, el título y la idea principal. Son los temas básicos que comprende esta jerarquía textual, ¿ya? Vamos a explicar cada uno de ellos. También se te ha hecho llegar la separata con los ejercicios que nosotros vamos a desarrollar en este momento en clases y que lógicamente hay una parte para que tú puedas desarrollar, ¿no?, en tu casa, para que puedas practicar, para poder reforzar el tema que estamos trabajando el día de hoy, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con la explicación de lo que es el tema. ¿Qué es el tema? El tema viene a ser el asunto general. Mira, vamos a leer lo que dice acá. ¿Qué es el tema? El tema es el asunto o es el problema del que se habla en todo. Ojo, del que se habla en todo el texto. Ya está. Ese es el tema. Dice, tema es el asunto o problema del cual se habla en todo el texto. Pero se va a hablar, pero de manera superficial. Ahí está, de manera superficial. No entra en detalles, solo se menciona de manera general. Y es que, estimado estudiante, recuerda, cuando tú tengas un texto, lo que vas a hacer primero es leer de forma comprensiva, ir analizando oración por oración e ir entendiendo de qué trata. Cuando tú terminas de leer el texto, tú dices, ¿de qué trata el texto? ¿Cuál es el tema del texto? Por ejemplo, el texto trata de las computadoras. Ahí está, las computadoras. Entonces, tú vas a observar que por todas las partes del texto te tiene que hablar de este asunto. Te tiene que hablar de las computadoras, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerda, dice que el tema es el asunto o problema del cual se habla en todo el texto, pero se habla de manera superficial, solo de forma general, solo se menciona nada más. De repente tú en casa estás allí en el desayuno con la familia, el papá, la mamá, los hermanos, y el papá dice, familia, este domingo tendremos una reunión, ¿ya?, familiar. Entonces por ahí la mamá le dice, ¿y cuál es el tema? ¿De qué vamos a hablar? Y el papá le dice de repente, no, proyectos educativos 2021. Ah, ya está. Te ha dicho de qué van a hablar, pero te lo ha mencionado de forma general. No ha entrado en detalles. Y es que el tema solo se menciona de forma general, de forma superficial. No entra en detalles, ¿ya? Entonces, recuerda, tema, ¿qué es el tema? Es el asunto o problema del cual se habla en todo el texto. Lo vas a encontrar por todas las partes. Allí vas a reconocer el tema porque por todas las partes las vas a encontrar. Y solo se menciona, nada más, no entra en detalles. Dice acá, sintetiza todo lo expuesto, pero de forma general, claro. Todo lo que se está hablando lo sintetiza de forma general. En conclusión, ¿de qué se trata? De las computadoras. Ya está, ahí está el tema. Se trata de las computadoras. Solo expone, nada más. No afirma, no niega, ya solo se expone, solo se menciona.
Recuerda que el tema solo se menciona, y hay algo importante que debes saber. El tema se da a través de una frase nominal. ¿Qué es una frase nominal? Es una expresión compuesta por un artículo más un sustantivo. Se da a través de una frase nominal. Por ejemplo, el tema, las computadoras. Las artículo, computadora, sustantivo. Esa es una frase nominal. Al decir las computadoras, estoy dando a conocer que es el tema del cual estoy hablando. No estoy afirmando, no estoy negando. Mira, vamos a colocar acá las computadoras, ¿ya? Las computadoras. A ver, vamos a ver si reúne los requisitos para que sea un tema. ¿Se está mencionando de forma general las computadoras? Sí. Debe aparecer por todo el texto. ¿Afirma, niega algo? No. ¿Solo se menciona de forma general? Sí, las computadoras solo se menciona de forma general, nada más. ¿Tiene verbo? No, no tiene verbo. Y es que el tema no debe tener verbo. Recuerda algo importante. Cuando te pregunten por el tema, ese tema no debe tener verbo, porque solo se menciona, solo se da de forma genérica, de forma superficial. ¿Cómo reconozco el tema de un texto? Haciendo la siguiente interrogante. Se reconoce haciendo la siguiente pregunta. ¿De qué asunto trata el autor? ¿De qué trata el texto? ¿No? Ojo, puede decirse, ¿de qué asunto trata el autor o de qué trata el texto? La respuesta es el tema. Mira, acá tengo un ejemplo de tema que aparece en la separata. Por ejemplo, te he colocado en la separata el tema el mimetismo. Ahí está, el mimetismo. A ver, tú dirás, profesor, ¿y qué es el mimetismo? Mira, hay algunos animales, ¿no? Algunos animales que para poder salvarse, protegerse de sus depredadores, toman formas de repente de un árbol, del tallo, es decir, ¿no? Del tallo del árbol, de repente de forma que pueda, en otras palabras, camuflarse y pasar desapercibido frente a un peligro. El mimetismo es la capacidad que tienen los seres para poder autoprotegerse, tomando formas distintas que le ayuden a camuflarse en un determinado lugar. Entonces, si yo digo aquí, ¿cuál es el tema? Estoy diciendo que el tema es el mimetismo. Ya, el mimetismo. Recuerda que el tema, el mimetismo, debe darse a través de una frase nominal. Y la frase nominal debe contener el artículo y el sustantivo. Entonces, cumple el requisito para decir que el mimetismo, las computadoras, son tomados como temas, porque aborda de forma genérica un determinado texto. ¿Ya? Muy bien, ya tengo el tema. Ojo, es la médula. El tema es la médula de un texto, ¿no? Como del ser humano, la médula es la parte, ¿no?, importante, igual. El tema se va a considerar tanto en el título como la idea principal. O sea, lo principal que tú debes reconocer en un texto es el tema, para poder trabajar el título y la idea principal. Listo. Ahora vamos a trabajar el título. ¿Qué es el título? Bueno, profesor, yo recuerdo que el título es esa expresión que está en la parte superior del texto y que de alguna manera engloba todo lo que se dice. Claro, ¿verdad? Ese es el título. Exactamente. El título es la palabra o frase con que se da a conocer el asunto del texto, o sea, el tema. Quiere decir que todo título debe contener el tema. ¿Por qué? Porque el título dice que es la palabra o frase que da a conocer este asunto, que da a conocer este tema, pero esta vez ya no de forma general, sino de forma específica. De eso se trata el título. Repito, palabra o frase con que se da a conocer el asunto, o sea, el tema, ¿no?, del texto, pero de manera específica, porque el tema es de manera general, el título ya es de manera específica. Y también debo considerar que un título no puede tener verbo. Un título carece de verbo. En conclusión, profesor,
el tema y el título no van a presentar verbos, ¿ok? Presenta con precisión el tema. Claro, aquí ya lo precisa. Aquí ya lo precisa, ¿no? Acá solo se mencionaba las computadoras. En cambio acá no. Acá ya ese tema que es la computadora las va a precisar. Por decirles, ¿no? Características de la computadora. Por decirte el título que voy a tomar, ¿no? Va a precisar ya algo del tema. Se expresa en una frase nominal. Ya tú sabes que la frase nominal es aquella que estaba formada, como dijimos, por un artículo y un sustantivo. Por lo tanto, si se expresa en frase nominal, tú sabes que esto de acá carece de verbo, no puede tener verbo. Repito por segunda vez, el tema y el título obligatoriamente debe inhibirse de tener verbo. O sea, no debe poseer verbo, ¿ya? Tema y título no tienen verbo. Listo. ¿Cómo se reconoce? Haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué idea precisa lo leído? ¿Por qué digo qué idea precisa? Porque acá dice que se da de forma específica. Por eso digo qué idea precisa lo leído. Si acá nosotros dijimos en la separata que el tema era el mimetismo, frase nominal, el artículo, mimetismo, sustantivo, acá yo también el título lo voy a expresar a través de una frase nominal que no debe tener verbo. ¿Y qué es lo que he considerado aquí? El mimetismo como medio de autoprotección animal. Mira, dijimos que para que sea título debe contener el tema. ¿Cuál es el tema que estamos tratando acá? El mimetismo. Entonces, aquí que dice el mimetismo, acá está el tema. Este es el tema. Entonces, todo título debe contener el tema. El mimetismo como medio de autoprotección animal. A ver, vamos a ver las características para que sea un título. Las características o requisitos que debe reunir para ser un título. Primero, no tener verbo. El mimetismo como no tiene verbo. Reúne uno. Segundo, debe contener el tema. El mimetismo, ahí está, contiene el tema. Debe expresarse a través de una frase nominal, si es una frase nominal. Ahí está. Debe señalar de manera específica algo del tema como medio de autoprotección animal, sí está señalando. Por lo tanto, esto reúne los requisitos para ser considerado como título. ¿Ya? Ahora, tengo la idea principal. Su nombre mismo lo dice, idea principal. ¿Qué es la idea principal? Es aquella, dice aquí, es aquella que expone el contenido más importante del texto. O sea, tú vas a leer el texto, ya reconociste cuál es el tema, pero vas a ver que la idea principal es el contenido más importante del texto. Ojo, la idea principal debe contener al tema, porque la idea principal es lo más importante que se dice del tema. Entonces, si yo estoy hablando de las computadoras, aquí la idea principal debe ser el dato más importante que se refiere a las computadoras. Es la idea base, a partir de la cual se van a derivar las demás ideas. Claro, se derivan las demás ideas. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué señalo esto? Porque tengo ideas secundarias. ¿Y cómo yo voy a formar todo un texto? A través de las ideas principales se derivan, ¿no?, ideas secundarias. Entonces, la idea principal es el meollo, es el centro, es la columna vertebral de un texto, pero gracias a estas ideas que se suman, que son las ideas secundarias, voy a poder ampliar mi texto, ¿ya? Ahora, es una oración, eso es importante, es una oración. Por lo tanto, es una afirmación, una oración que afirma o niega una idea. Claro, mira la diferencia. En el tema y en el título, sobre todo en el tema, no se afirma nada. En el tema solo se menciona de forma general. En cambio, en la idea principal sí se afirma, sí se niega una idea, porque se da a través de una oración. Y por lo tanto, como se da a través de una oración, esto tiene verbo sí o sí, debe tener verbo. Si no tiene verbo, no es idea principal. Lo más importante
es que debe tener un verbo conjugado, pero verbo, ¿ok? Sin embargo, tema y título no deben tener verbo. Idea principal sí debe tener verbo, ¿ya? Vamos a ver acá un ejemplo. Dice, el mimetismo es un mecanismo que utilizan algunos animales para defenderse de sus enemigos. Vamos. Tema, el mimetismo. Título, el mimetismo como medio de autoprotección animal. ¿Y cuál es la idea principal? La idea más importante, que el mimetismo es un mecanismo que utilizan algunos animales para defenderse de sus enemigos. Vamos a ver si esto que está acá, esta oración, reúne los requisitos para ser idea principal. ¿Cuáles eran los requisitos? Primero, que debe tener verbo. Acá está. Esto de aquí tiene verbo. Tiene verbo. Porque digo... A ver, estimado estudiante, ahora vamos a ver la parte resolutiva de la separata. Ya hemos abordado todo el marco teórico. Hemos explicado el tema, el título y la idea principal en su marco teórico. Ahora tú tienes allí una separata de ejercicios de aplicación. Entonces vamos a desarrollar estos ejercicios para dar una muestra de cómo se debe desarrollar en caso del tema. Comenzamos con el texto número 1. Dice así: la catalexia es una patología caracterizada por la pérdida de la conciencia y rigidez muscular externa. ¿De qué estamos hablando? De la catalexia, que dice que es una patología, o sea, es una anormalidad, que se caracteriza porque se pierde la conciencia y la rigidez muscular. Los ataques pueden durar apenas unos minutos o prolongarse días enteros. Son síntomas de varios problemas clínicos como la esquizofrenia, la epilepsia y la histeria. Si tú analizas, estimado estudiante, yo diría que estoy hablando de la catalexia, ¿no? Me está hablando de sus características, cómo se presenta y que son síntomas de qué problemas. Luego dice, cuando el trastorno cede, la persona recupera su movimiento normal. En torno a este fenómeno se ha construido una de las literaturas más fructíferas de la literatura de terror. La posibilidad de ser enterrado vivo y despertar en el ataúd. La tradición fue inaugurada en los relatos de Edgar Allan Poe y vive hoy en el género conocido como leyendas urbanas. En el presente, con los medios clínicos disponibles, resulta muy poco factible enterrar a una persona viva, creyendo que está muerta. Sin embargo, el temor ante una situación así sigue siendo muy generalizado. Y hay incluso panteones que ofrecen infraestructura especial para que, en caso de aparente muerte, él pueda revivir, le avise de inmediato y reciba ayuda. Esta clase de creencias solo reitera, de otra forma, el afán humano de que la muerte sea un proceso reversible. Muy bien, hemos terminado la lectura del texto y siempre dijimos que terminando la lectura nos hacemos la pregunta: ¿de qué asunto trata el autor? ¿De qué asunto trata? Bueno, el autor me está hablando de la catalexia. Me describe cómo se presenta, qué síntoma de qué enfermedad y todo lo relacionado incluso con lo que se ha tejido sobre este fenómeno terrorífico, la catalexia, que puede darse el caso de enterrar a una persona viva, como ha sucedido en la vida real, ¿no? Incluso que hay panteones que se preparan ya de alguna manera con lunas, podría decirse, para que si el aparente muerto revive, puede pedir ayuda, ¿no? Entonces, vamos a ver la pregunta que tenemos. El tema del texto es:
el tema o asunto del texto es de lo que se habla en todo el contenido y estamos hablando de la catalexia. Nosotros estamos hablando de la catalexia. Vamos a ver qué alternativa me habla de la catalexia. A. La creencia de la muerte aparente. No. B. El fenómeno de la catalexia. A. Puede ser esa. El fenómeno de la catalexia. C. La leyenda urbana de la catalexia. Bueno, no estamos en sí hablando de la leyenda urbana. Recuerda que el tema es el asunto general del cual se habla en todo el texto. D. El terror del enterramiento en vida. Y E. La muerte reversible. Como tú te puedes dar cuenta, todo el texto me habla del fenómeno de la catalexia. Por lo tanto, la respuesta es la letra B. ¿Ya? Entonces diría, el tema del texto es la letra B. Continúo. Ahora tengo el texto 2. Dice, en 1597, William Shakespeare escribió una intensa obra que cuenta la historia de dos jóvenes enamorados, Romeo y Julieta, que a pesar de la oposición de sus familias, rivales entre sí, deciden bregar, o sea, luchar por su amor, hasta el punto de casarse de forma clandestina. Sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen al suicidio de los dos amantes. Junto a Hamlet y Macbeth, es una de las obras más populares del gran dramaturgo inglés y ha sido representada muchísimas veces. El argumento está basado en la traducción inglesa de un cuento italiano de Matteo Bandello y en una serie de romances de la misma índole. William Shakespeare tomó varios elementos de esas obras, aunque con el objeto de ampliar la historia. Creó nuevos personajes secundarios, como Paris y Mercucio. Es una obra que ha tenido una profunda influencia de la literatura posterior. Sin duda, ese puesto tiene que ver con el tratamiento dado al amor. Con el paso del tiempo, los protagonistas del drama shakespeariano han pasado a ser considerados como íconos del amor joven, marcado por la vehemencia, pero destinado al fracaso. Muy bien. ¿De qué estamos hablando en todo el texto? Si tú puedes recordar lo que has leído, el texto te habla de la historia de dos jóvenes enamorados que estaban marcados por el fatalismo, porque su familia tenía un odio ancestral, una rivalidad familiar, tal es así que ellos decidieron luchar por su amor y se casaron de manera clandestina, ¿no? Pero al final esto los conlleva al suicidio. Todo el texto te está hablando de la obra Romeo y Julieta, pero por allí también te dice que junto a Hamlet y a Macbeth son tres íconos de este autor Shakespeare, pero solamente te menciona a Hamlet y a Macbeth. En sí, de lo que te está hablando, todo el texto es de la obra Romeo y Julieta. Y recuerda que cuando dijimos del asunto, dijimos que era lo que se habla en todo el texto. Ese es el tema, es de lo que se habla en todo el texto. Y todo el texto está girando en torno a la obra Romeo y Julieta. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a buscar en cuál de las alternativas te hable precisamente de este tema. Vamos a ver. La pregunta es, ¿cuál es el tema central del texto? Central, Romeo y Julieta. Hamlet y Macbeth solamente se menciona. Entonces, el tema central, A, la fuerza natural del amor eterno, no podría ser el tema central. B, la obra dramática Romeo y Julieta, sí, puede darse el caso, ese podría ser. C, la irracional rivalidad entre familias, no. D, la gran calidad de William Shakespeare, no se está hablando de ello. E, tres clásicos de William Shakespeare, no puede ser tres clásicos. Para que sea tres clásicos debería hablarse de las tres obras en paralelo y solamente te hable Romeo y Julieta y las dos la menciona nada más. Por lo tanto,
a la pregunta ¿cuál es el tema central del texto? La respuesta es la letra B. Marca en tu separata, observen la letra B de tu separata que dice la obra dramática Romeo y Julieta. Listo. Muy bien. A ver. Luego tenemos acá el texto 3. El texto 3 dice: el descubrimiento de las tumbas reales macedónicas a fines de la década de 1970 en la localidad de Virgina, identificado con la antigua capital del reino, Egas, constituye uno de los hitos arqueológicos del siglo XX. Vamos a ir entendiendo que de qué está hablando. Está hablando del descubrimiento de tumbas macedónicas, ¿ya? De eso estamos hablando, que constituye, dice, uno de los hitos arqueológicos del siglo XX. Dos de ellas se hallaban intactas y contenían todos los objetos propios de un enterramiento regio, dice, ¿no? La segunda, además, albergaba los restos de un hombre maduro y de una joven muchacha que fueron identificadas como Filipo II y su esposa Cleopatra. Sin embargo, la opinión generalizada en la actualidad es que se trata más bien de la tumba de Filipo Arrideo, el hermano de Alejandro, y de su esposa Eurídice, asesinados ambos por Olimpiade en el 317 a.C. Bien, la pregunta que se hace es la siguiente. El tema del texto es, ¿cuál es el tema del texto? A. Dos hitos arqueológicos del siglo XIX. No, porque no estamos hablando del siglo XIX. Aquí decía que eran dos hitos arqueológicos del siglo XX. No puede ser la A. B. Las tumbas de Filipo II y Cleopatra. No, porque incluso se duda que pueden ser ellos. C. Los enterramientos regios. No. D. Macedonia y sus tumbas. Claro, ahí está, porque el texto comenzaba hablando del descubrimiento de las tumbas reales macedónicas. Y luego la E, las tumbas de Virgina, no. Bien, entonces, a la pregunta que tenemos acá, ¿cuál es el tema del texto? La respuesta es la letra D, Macedonia y sus tumbas. Bien, estimado estudiante, ahora pasamos al texto 4. El texto 4 dice lo siguiente. Una de las expresiones que usamos, y sobre todo las personas adultas, es hacer la cama. Cuando nos referimos a tenderla o acomodarla. Esta expresión es muy antigua y connota algún tipo de formalidad al decirlo. Para explicar su origen, en las noches, los ciudadanos del Imperio Romano construían sus camas rellenando un saco de tela con paja. La paja debía ser vaciada cada día para secarse. Por eso, las camas tenían que volverse a hacer cada noche. Esta práctica continuó hasta el siglo XV y en algunos países todavía más tarde. De ahí proviene la expresión hacer la cama. La pregunta es, ¿el texto trata básicamente sobre qué? Si tú lees al inicio dice, una de las expresiones que usamos y sobre todo las personas adultas es hacer la cama. Cuando nos referimos a tenderla y acomodarla. Luego dice, esta expresión es muy antigua y connota formalidad al decirlo, ¿no? Para explicar su origen, ¿no? En las noches, y comienza a narrarte de cómo se dio este término de hacer la cama. La pregunta es, el texto trata básicamente sobre A. La connotación de la frase hacer la cama, o sea, ¿qué simboliza? ¿Qué quiere decir hacer la cama? B. Una costumbre de los ciudadanos romanos. Muy genérico. C.
El estudio técnico, no, en ningún momento estamos hablando de estudio técnico, entonces la B y la C la eliminamos. La D, una práctica antigua que terminó en el siglo XX, no tiene relación. E, el origen de la expresión hacer la cama, ahí está. Ahí tendría yo la respuesta. El texto trata básicamente sobre qué, sobre el origen de la expresión de hacer la cama, y eso se encuentra en la letra E. En la letra E. ¿Ok? Bien. Ahora tengo acá el texto 5. Vamos a leer el texto 5. Dice, el abandono de recién nacidos no era tan inadmisible para los griegos y romanos como lo es para nosotros. O sea, quiere decir que nosotros abandonar un recién nacido, uy, nos parte el corazón. No lo haríamos así nada más. Imposible que alguien abandone, una persona con sentimientos, que abandone a un niño nacido, ¿no? Pero en cambio para los griegos y para los romanos esto era de forma natural. En Esparta, según Plutarco, los más ancianos reconocían al niño y si era bien formado y robusto, disponían que se le criase. Mas, si encontraba degenerado o monstruoso, mandaban llevarle a los llamados apartheid, expositores, en un barranco del Taigeto. El propio Platón aconsejaba algo parecido, abandonarlos en algún lugar secreto y desconocido. Y lo mismo Aristóteles, en cuanto a la exposición y crianza de los hijos, debe existir una ley que prohíba criar a ninguno defectuoso. En cuanto a la exposición y crianza de los hijos, no decía que debe una ley que lo prohíba. En Roma, el recién nacido era depositado a los pies del pater familias. Si éste lo levantaba en brazos, era aceptado como hijo. Si lo repudiaba, el niño o la niña eran abandonados en alguna encrucijada o basureros, donde normalmente morían de mala manera. Ahí está. ¿De qué está hablando el texto? El texto me habla de cómo los griegos y romanos abandonaban a los niños por algún defecto que tenían, ¿no? Si ellos nacían con un defecto, eran lógicamente pues no tirados de lo más alto, asesinados. Cosa que nosotros no haríamos, ¿no? Pero según las costumbres de aquella época sí, lo practicaban los mismos espartacos, esto lo dice pues el Platón, lo dice Aristóteles, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es el título del texto. Recuerda que el título debe contener el tema, y el tema es el abandono de los niños recién nacidos por parte de los griegos y romanos. Pero este título debe especificar el tema. Vamos a ver, en la A dice, la aceptación de los niños en Grecia y Roma. Bueno, la aceptación no tanto. B, los recién nacidos en Grecia y Roma, tampoco. Acuérdate que el título es algo específico. C, el inadmisible abandono de niños en Grecia y Roma. D, los expositorios, que era el lugar donde se lanzaban los niños. E, el abandono de recién nacidos en Grecia y Roma. Claro, ese sería el título correcto. El abandono, ¿no?, de los recién nacidos, ojo, el abandono de los recién nacidos en Grecia y Roma. Allí nosotros estaríamos pues hablando como respuesta a este ejercicio. Bien, estimado estudiante, hemos desarrollado contigo la parte teórica de la jerarquía textual y hemos visto la parte práctica, pero aún todavía quedan algunos ejercicios que tú deberás desarrollar, ¿no?, ya en casita, para que practiques y pongas, ¿no?, de manifiesto todo lo que hemos aprendido. Bueno, conmigo, tu profesor Edgar Ortiz, será hasta una próxima clase. Nos vemos, cuídense.